Buenas noches. Mi nombre es Hernández Justino, soy del estado de Bahía, y la historia que les voy a compartir es algo que nunca imaginé que me podría pasar. Todo sucedió a mediados de los años 2000. En aquella época, mi familia y yo vivíamos en una región alejada de la capital, casi tierra adentro, rodeados de un paisaje que mezclaba el aislamiento de la naturaleza con un silencio que hasta entonces parecía apacible a mí. A diferencia de muchos, nunca presté atención a lo sobrenatural. Para ser honesto, pensé que todo esto era una tontería. Recuerdo a los mayores de la región hablando de historias inexplicables, avistamientos y sucesos extraños, pero para mí todo pasó desapercibido. Siempre creí que eran solo leyendas o cosas de su imaginación. Yo era un escéptico, una persona práctica que prefería no dejarse llevar por las supersticiones. Pero esa noche, un sentimiento extraño comenzó a crecer. Era como si algo desconocido flotara en el aire, algo que no podía entender. Estaba solo en casa. Mis padres habían ido a visitar a unos familiares y mi hermano mayor ya se había mudado a una ciudad más grande, más cerca de la capital, por consejo de ellos. Estaba sola, con solo un silencio absoluto a mi alrededor, hasta que sentí que algo era diferente. Una ligera brisa entró por la ventana entreabierta y noté un escalofrío recorriendo mi piel, como si alguien o algo me estuviera observando. Comencé a recordar fragmentos de viejas conversaciones, de historias que siempre había ignorado, pero que ahora parecían resurgir desde lo más profundo de mi subconsciente. Mis padres y mayores hablaban de sombras y apariciones que algunos decían haber visto cerca. Nunca lo creí, pero esa noche fue como si todas estas historias estuvieran a punto de revelarse ante mí. Cerré la ventana, pero ya era demasiado tarde para deshacerme del miedo que empezaba a invadirme. Llevábamos tantos años viviendo en esa ciudad que todos los que nos rodeaban ya eran parte de una gran familia. Conocíamos cada rostro, cada rincón y las historias detrás de cada puerta. En un lugar tan pequeño como ese, era imposible pasar desapercibido. Crecí allí, con amigos que se convirtieron en hermanos con el paso de los años. Dos de estos amigos fueron Almari y Mauricio. Vivíamos en la misma calle, estudiábamos en la misma escuela y compartíamos el mismo salón de clases. Eran como sombras a mi lado, inseparables. Como dicen, éramos de carne y hueso. Lo que ellos hicieron, lo hice yo. Y a donde fui, ellos fueron. Pero, a diferencia de mis compañeros, yo siempre fui el alumno del grupo, el que recibía los regaños de mis padres por cualquier desviación de la rutina. Mi padre y mi madre tenían reglas muy estrictas sobre la educación. Para ellos estudiar no era solo una obligación, era lo único que realmente importaba. Y no fue suficiente con hacer lo básico. Requerían dedicación, concentración absoluta. Mis días estaban organizados al extremo. Tiempo para estudiar, tiempo para comer y una hora mínima, tal vez 2, para jugar. Mientras los otros niños corrían por las calles, yo me quedaba atrapada con mis libros, cumpliendo lo que parecía una misión de vida, una misión que ni siquiera elegí. Almari y Mauricio, por supuesto, siempre intentaron sacarme de esa rutina. Se presentaban en casa, llamaban a la ventana, intentaban convencerme para emprender alguna aventura en el bosque, para explorar algún rincón olvidado de la ciudad. Pero, casi siempre, mis padres me detuvieron. En ese momento yo era el muchacho de la casa, el sencillo. Pensé que me protegería de cualquier cosa extraña, de cualquier cosa mala. Entonces, una tarde, algo cambió. Mauricio apareció en casa con cara extraña. Estaba hablando de un lugar que habían descubierto la semana pasada, un viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Al parecer, ya nadie hablaba de ese lugar, como si hubiera sido olvidado por el tiempo y la gente. Almari juró que escuchó sonidos provenientes de allí, voces apagadas, tal vez susurros, pero nunca quiso decir más detalles. Tal vez estaba asustado, tal vez era solo su imaginación. Ese día, ambos estaban extrañamente silenciosos y sentí tensión en el aire. Algo en mí sabía que estaba mal, que no debía ir. Pero estaba cansada de la rutina, cansada de obedecer siempre. Decidí unirme a ellos. Llegamos al almacén temprano en la tarde. La luz ya era tenue y las sombras parecían alargarse, como si quisieran tragarnos. El silencio alrededor era absoluto. Y entonces entramos. Fue allí, en esa oscuridad, que sentí por primera vez que algo realmente extraño vivía en ese lugar. En ese momento, mi familia estaba en una situación económica un poco mejor que la mayoría de las familias de la zona. Yo era uno de los pocos que tenía mi propia bicicleta,
videojuegos y muchos juguetes. Recuerdo que entre mis amigos yo era casi una leyenda. La noticia de que tenía un videojuego corrió como la pólvora, y pronto todos los niños querían pasar las tardes jugando en mi casa. Por supuesto, los juguetes a menudo regresaban rotos o rayados, pero no me importaba. Quizás por eso a todos les gustaba estar cerca de mí. Nunca dije no cuando me pidieron prestado algo, pero al contrario de lo que algunos pensaban, mi vida no era tan libre como parecía. Mis padres mantenían una estricta rutina en casa. Tiempos de estudio, tiempos de juego y reglas para absolutamente todo. Mi hermano mayor, por ejemplo, ya estaba en otra etapa de la vida. Él había ido a la universidad, tenía nuevos intereses, nuevos amigos, mientras yo todavía estaba atada a las expectativas de mis padres. Con el tiempo comencé a sentir la presión de ser la indicada, la que no podía desviarse. Entonces, cuando finalmente terminé la secundaria, fui directamente a la universidad. Fui el primero de mi grupo en dar este paso que, para muchos, fue motivo de admiración. Mauricio, en cambio, no tuvo tanta suerte. Lo intentó varias veces, pero no logró aprobar los exámenes. Después de un tiempo, incluso solicitó estudiar en la misma universidad que yo, pero no le resultó fácil adaptarse. Siempre parecía agobiado por algo que yo no entendía. Una noche, Mauricio apareció en mi casa. Estaba agitado, parecía que algo le molestaba. Habló de una experiencia extraña que había tenido en los últimos días, algo que describió con los ojos muy abiertos y en voz baja. Dijo que mientras caminaba solo al anochecer, vio sombras a su alrededor, figuras que lo seguían entre los árboles, susurrando cosas que no podía entender. Al principio pensé que era una más de sus historias exageradas, algo para llamar la atención, pero había un brillo extraño en sus ojos, algo que no podía ignorar. Decidimos regresar al lugar donde vio las sombras. En ese momento ya se me puso la piel de gallina, pero algo en mí quería verlo por mí mismo. Quería saber si había algo de verdad en lo que decía. Tomamos nuestras linternas y seguimos el camino desierto hasta llegar al lugar que describió Mauricio. Aquella noche el viento soplaba fuerte y sentí como si el mismo aire a nuestro alrededor estuviera cargado de algo oscuro y misterioso. Cuando llegamos, todo estaba demasiado silencioso. Un silencio que parecía tragarse cualquier sonido, incluso nuestros pasos. De repente se escuchó un crujido entre los árboles y ambos nos quedamos helados, sin saber qué hacer. Miramos a nuestro alrededor, pero la oscuridad era tan espesa que apenas podíamos vernos. Sentí que mi corazón se aceleraba y por un momento pensé en volver a casa. Pero algo me dijo que si no enfrentaba esto ahora, tal vez nunca más tendría la oportunidad de comprender lo que realmente estaba sucediendo. Mauricio y Almari eran mis hermanos del alma, cada uno con una forma única que nos hacía inseparables. En ese momento las diferencias entre nosotros ya estaban bien definidas. Yo era el dedicado, el nerd, el que siempre tomaba mis estudios en serio, el que tenía metas claras de las que mis padres podían estar orgullosos. Almari era el tipo más serio, silencioso y firme, siempre de expresión cerrada, pero que de alguna manera nos mantenía a salvo con su imponente presencia. Y luego estaba Mauricio, el despreocupado, el que parecía vivir la vida al ritmo de la naturaleza, sin prisas ni planes, siempre dispuesto a reír o aventurarse. Para él todo era motivo de celebración. Si llovía, era una invitación a jugar a la pelota en el barro. Si hacía sol, un día perfecto para explorar los alrededores. Nuestra rutina estuvo marcada por responsabilidades y los raros momentos en los que logramos reunirnos para alguna aventura improvisada. Mi padre, a pesar de ser estricto, entendió la importancia de estos momentos y me permitió ir, aun cuando mi madre insistía en que me quedara en casa estudiando. Él siempre decía que no quería que yo fuera uno de esos niños que crecieron con la abuela, y estos viajes para pescar o explorar eran como una válvula de escape. Una vez, a Mauricio se le ocurrió una idea inesperada. Había oído hablar de un lugar, un lago lejano, donde pocos se atrevían a ir. Estaba rodeado de historias extrañas, cosas que sus mayores contaban para asustarlo, pero que para él eran una invitación. Almari, siempre cautelosa, dudó, pero Mauricio nos convenció con esa sonrisa confiada, prometiendo que sería una aventura inolvidable. Nos alistamos a la mañana siguiente, con mochilas, linternas y un refrigerio. Caminamos durante horas, siguiendo senderos cada vez más estrechos y densos, hasta que, al anochecer, llegamos al lago.
El paisaje era surrealista, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Había una niebla baja que flotaba sobre la superficie del agua y el silencio era profundo y pesado. Algo en ese lugar tocó mis nervios, como si hubiera una presencia invisible a nuestro alrededor, una energía que no podía explicar. Mientras explorábamos el lugar, empezamos a escuchar sonidos extraños. Al principio pensé que era el viento, pero pronto nos dimos cuenta de que venía del agua, como si alguien estuviera susurrando muy cerca, aunque no había nadie más allí. Mauricio, en su típica indiferencia, se burló de la situación, diciendo que tal vez eran espíritus del lago que nos saludaban. Pero Almari y yo estábamos alerta, cada uno sosteniendo fuerte nuestra linterna, tratando de entender qué estábamos escuchando exactamente. De repente, una sombra cruzó el agua, demasiado rápido para ser un animal común y corriente. Nos detuvimos en absoluto silencio, mirando. La sombra volvió a pasar, y esta vez más cerca, haciendo que el agua se ondulara ligeramente. Mis instintos nos gritaban que nos fuéramos, pero antes de que pudiera hablar, Mauricio se acercó al banco. Curioso, sentí un escalofrío gélido por mi espalda cuando me di cuenta de que estaba muy cerca del agua, como si algo lo estuviera llamando, tirando de él. Almari intentó contenerlo, pero en ese momento una espesa niebla comenzó a formarse a nuestro alrededor, imposibilitando ver el otro lado del lago. Estábamos solos allí, rodeados por esa extraña niebla, con una sensación cada vez más fuerte de que algo nos observaba, esperando el momento adecuado para revelarse. Recuerdo bien las veces que mi hermano y yo acompañábamos a mi padre a pescar o cazar, aventuras que él consideraba fundamentales para formar un hombre. Decía que había que saber manejarse en cualquier situación. Estas escapadas se volvieron cada vez más raras a medida que crecía. Llegó la universidad, y con ella las responsabilidades, las pasantías y eventualmente una rutina que parecía devorar mi tiempo libre. Almari y Mauricio siempre me invitaban a salir, pero casi siempre me negaba. El tiempo apremiaba y mi vida se estaba transformando rápidamente, en formas que ellos no parecían entender todavía. Cuando conseguíamos reunirnos, normalmente era para tomar un refrigerio rápido y casi siempre yo pagaba la cuenta. Mauricio y Almari nunca tuvieron problemas para realizar trabajos ocasionales, pero el dinero era algo que rara vez les sobraba. A veces incluso dudaban en aceptar mis invitaciones, con ese orgullo disfrazado que les hacía inventar excusas para estar en quiebra. Para mí, nunca importó. Nuestra amistad siempre fue lo que realmente contó, y me aseguré de recordárselo cada vez que rechazaban mi invitación. Con el tiempo, nuestro grupo también pasó por las fases de primeras novias, aventuras en fiestas y todos esos momentos que nos hacían reír hasta el amanecer. Pero entre tantos recuerdos felices, siempre había algo un poco oscuro que me venía a la mente. Una de esas noches, regresábamos a casa después de una larga conversación sobre la vida, cuando Mauricio nos contó un sueño que había tenido repetidas veces. Habló de un lugar oscuro, de un bosque extraño que no conocía, pero que parecía llamarlo cada vez con más fuerza. Almari y yo nos reímos, pensando que era otra de sus historias, pero él se puso serio, con la mirada perdida en el camino. Días después, nos llamó a mitad del fin de semana y nos dijo que había encontrado el lugar de sus sueños, un bosque abandonado en las afueras de la ciudad. Dudé, pensando que estaba exagerando, pero, intrigado, acepté ir. El ambiente allí era surrealista. La vegetación era densa y el silencio tan profundo que parecía ahogar cualquier pensamiento. A medida que nos adentrábamos en el bosque, la oscuridad a nuestro alrededor pareció tomar forma, como si cada sombra estuviera viva mirándonos. El aire estaba pesado, casi irrespirable, y cada paso hacía crujir el suelo, resonando como una advertencia que solo nosotros podíamos oír. De repente, Mauricio se detuvo y señaló algo más adelante. Un árbol viejo y nudoso, con una abertura en la base, como una pequeña cueva. Dijo que allí era donde siempre lo llevaba el sueño. Miré a Almari esperando una reacción, pero parecía tan hipnotizado como Mauricio. Sin pensar, Mauricio caminó hacia el árbol. Sentí un escalofrío al ver que en la penumbra sus ojos estaban vidriosos, casi como si estuviera en trance. Lo llamé, pero no respondió. Almari intentó sujetarlo por el brazo, pero era como si algo que no podíamos tirar tiraba de Mauricio. Por impulso, avancé, sujetándolo por el hombro, intentando sacarlo de esa oscuridad. Y entonces,
Justo cuando lo toqué, escuché un susurro, algo distante, como una voz antigua y apagada, que venía desde lo más profundo de esa abertura en el árbol. Fue una sensación inexplicable, algo que hizo que mi corazón se detuviera y mi respiración se congelara. Fue allí, esa noche, que me di cuenta de que estábamos en territorio desconocido, que había algo esperándonos, algo que tal vez llevaba llamando a Mauricio desde mucho más tiempo del que podíamos imaginar. Mis amigos Almari y Mauricio siempre tuvieron vidas más complicadas. Trabajaron desde pequeños ayudando en la casa para contribuir a los gastos. Su dinero casi nunca se dejaba para ocio, mientras que el mío era prácticamente todo mío. Yo podía permitirme pagar las meriendas, las salidas y muchas veces hasta las entradas a las fiestas que ellos no podían pagar. No es que les gustara, especialmente a Almari, siempre reservada y orgullosa, pero me propuse recordar que nuestra amistad era lo que realmente importaba. Recuerdo una vez, cuando Almari se enamoró de una de las chicas más lindas del barrio. Era un tipo duro, en serio, pero tenía ese brillo en los ojos cada vez que hablaba de ella. Pero cuando finalmente encontró el coraje para declararse, ella lo rechazó. Estaba devastado, más silencioso que de costumbre, casi solitario. Mauricio y yo intentamos animarlo y poco a poco volvió a la normalidad, aunque sentí que algo había cambiado. Almari comenzó a entablar conversaciones que antes evitaba, como esas extrañas historias sobre lugares encantados, sobre leyendas y misterios de la región, como si intentara encontrar una distracción o una explicación. Un día, en medio de esta extraña etapa, mis padres me llamaron para hablar seriamente. Era un domingo tranquilo y todavía tenía un poco de sueño después de una larga noche. Mi padre me llamó a la sala y ambos estaban sentados, con expresiones que no veía a menudo. Me senté en el sofá, un poco desconfiado. Entonces mi madre empezó: «Hijo, tu padre y yo hemos estado hablando. Creemos que ha llegado el momento de que empieces a pensar en irte de aquí a la gran ciudad a buscar más oportunidades». No esperaba eso. En mi mente todavía estaba empezando a calmarme. La universidad iba bien, pero la idea de irme así de repente me pareció aterradora. Mi padre continuó: «Es hora de crecer, de dejar la comodidad de aquí, donde todo se sabe». Había algo más en esa conversación, algo no dicho, como si quisieran prepararme para algo de lo que ni siquiera ellos mismos estaban seguros. Durante los días siguientes, esta conversación siguió dando vueltas en mi cabeza, y casualmente, Mauricio volvió a aparecer con una idea para una última aventura. Había oído hablar de un lugar llamado Shadow Grove, un lugar donde, según dijo, la gente evitaba pisar de noche, creyendo que los árboles albergaban espíritus inquietos. Almari y yo intercambiamos miradas y me di cuenta de que, aunque tenía miedo, estaba dispuesto a ir. Quizás fue el misterio, la promesa de algo fuera de nuestra rutina, o quizás fue el último capítulo de nuestras historias infantiles. Al final de la tarde nos fuimos. El bosque era denso y oscuro, con ramas retorcidas que parecían brazos, listas para agarrarnos. El silencio era pesado, casi opresivo, y la oscuridad parecía más espesa de lo que debería haber sido en ese momento. Mientras caminábamos, el sonido de nuestros pasos sonaba fuerte, como si cada movimiento resonara en el bosque vacío. La atmósfera allí no se parecía a ninguna que hubiésemos sentido jamás, como si el aire mismo estuviera impregnado de algo antiguo y perturbador. De repente, Almari se detuvo y señaló un inmenso y siniestro árbol, de troncos retorcidos y raíces que se extendían como garras por el suelo. En medio de esa maraña, había un agujero oscuro en la base del árbol, una abertura que parecía respirar, como si contuviera algo vivo en su interior. Mauricio se acercó fascinado y pude ver en su rostro una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de miedo y atracción irresistible. Extendió la mano hacia la abertura, pero lo agarré del brazo. «Amigo, estás loco. Salgamos de aquí», dije, sintiendo que mi corazón se aceleraba, pero parecía hipnotizado, como si una voz que solo él podía oír lo llamara. Y entonces, de la nada, sentimos una ráfaga de viento frío. El bosque se volvió aún más silencioso y un sonido extraño resonó a nuestro alrededor, como si alguien o algo estuviera susurrando directamente en nuestros oídos. Almari me miró, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, y supe que él también lo había oído. Sin decir una palabra, los tres quedamos paralizados, atrapados en ese momento entre el deseo de desentrañar el misterio y el terror puro que nos decía salir corriendo lo más rápido posible.
Espera un momento, mamá. ¿Quieres despedirme? ¿Es así? Pregunté atónito ante la idea de salir de casa. ¿Qué pude haber hecho para que quisieran alejarme de allí? Por un momento se me pasó por la cabeza que me expulsarían. No es nada de eso, muchacho. Deja de drama, respondió mi madre, tratando de sonar tranquila, pero pude escuchar algo diferente en su tono, algo incómodo. Verás, hijo mío, queremos que vayas a la capital. Allí te buscaremos un lugar, como hicimos con tu hermano. ¿Pero por qué, madre? Porque ahora, insistí, desconfiado. Ella suspiró y me miró a los ojos, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para decirme algo que ni siquiera ella misma quería admitir. Hijo mío, estás creciendo, progresando, y es solo cuestión de tiempo que tu talento y esfuerzo llamen la atención. Pero aquí no a todos les gusta ver progresar a los demás. Hay personas que guardan resentimiento, que envidian el éxito de otras personas, que se frustran y se amargan. Me golpeó como una brisa fría y pesada. La idea de que en un pueblo pequeño y tranquilo como el nuestro hubiera gente que no soportara el progreso de los demás era desconcertante, pero mis padres parecían convencidos de que lo mejor para mí era irme. Mi madre continuó: será mejor que sigas tu camino lejos de aquí, donde la gente no ve cada uno de tus pasos. Como dicen, lo que los ojos no ven, el corazón no siente, y es cierto. Ve y construye tu vida donde puedas crecer sin ojos celosos. Había algo más en ese consejo, algo que parecía oculto entre líneas, pero que no se atrevía a decir. Sin embargo, antes de que pudiera volver a interrogarla, Mauricio apareció en la puerta y me llamó con expresión urgente. Ni siquiera necesitaba decir nada. La forma en que gesticulaba ya indicaba que algo había sucedido. Sentí una punzada de aprehensión, pero lo seguí, dejando atrás la conversación con mis padres. Mauricio caminaba rápido, casi corriendo, y yo intentaba seguirle el paso, mientras él me explicaba con voz temblorosa y vacilante que había regresado al bosque de las sombras, solo. No debería haber hecho esto, pero, impulsado por una curiosidad incontrolable, regresó al lugar que habíamos jurado evitar. Dijo que sintió una extraña atracción y mientras se acercaba a aquel viejo árbol con la abertura en la base, algo empezó a susurrar. Las palabras eran incomprensibles, pero el tono, juró Mauricio, parecía llamarlo, como si algo antiguo y oscuro lo estuviera esperando allí. Hombre, tienes que venir conmigo, necesito mostrarte lo que vi, dijo, con un brillo en los ojos que me asustó. Había urgencia en su tono, pero también algo casi de otro mundo, como si estuviera en trance. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras nos dirigíamos hacia el bosque. La noche caía rápidamente y el viento parecía susurrar entre los árboles, creando sombras que se movían extrañamente a nuestro alrededor. Llegamos al bosque y justo delante estaba el árbol. La abertura en su base parecía más grande, más oscura, como si fuera un portal a algo que esperaba al otro lado. «Fue aquí», susurró, deteniéndose abruptamente y señalando. Miré la abertura y, por un breve momento, sentí una presencia, una sensación intensa de que algo, de hecho, nos estaba observando desde la oscuridad total. «Salgamos de aquí, Mauricio», dije con un nudo en la garganta, pero él parecía estar en una especie de trance, acercándose a la abertura como si no pudiera resistirse. «No lo entiendes», murmuró. «Me están llamando. Necesitan que entre». El viento sopló con más fuerza y el aire a nuestro alrededor se volvió pesado, casi asfixiante. Las sombras a mi alrededor comenzaron a alargarse y podría haber jurado que escuché susurros provenientes de todas partes a mi alrededor, como voces distantes que resuenan desde más allá. Mi madre insistió con voz suave pero decidida. «Hijo, escucha lo que decimos. Tu padre y yo hemos pasado por muchas cosas en esta vida y sabemos de lo que estamos hablando». Intenté discutir, pero mi madre se limitó a negar con la cabeza y mi padre intervino. Su voz era firme e inquebrantable. «Ya está decidido, Junior. No te lo estamos preguntando, te lo estamos comunicando». Sentí una mezcla de ira y confusión. «¿Pero por qué, padre? ¿Qué tiene esto de serio?», suspiró, con los ojos cansados, como si hubiera estado guardando un secreto durante mucho tiempo. «Chico, ¿realmente no escuchaste lo que dijo tu madre?». Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Por ahora, simplemente escuche nuestros consejos y váyase. Cuando seas lo suficientemente maduro para entenderlo, vuelve aquí y tal vez podamos hablar de esto otra vez». Todavía estaba tratando de procesar sus palabras cuando añadió: «Necesitas algo de distancia de aquí, de todo esto». Y eso fue todo.
No hubo más explicaciones, ni cálidas despedidas. Me inquietó, pero no tuve otra opción. La semana siguiente me despedí de mis amigos y partí hacia la capital. Cambié de universidad y poco a poco comencé a adaptarme a mi nueva vida, pero algo de esa conversación nunca salió de mi cabeza. Era como si me hubieran advertido de un peligro invisible, algo de lo que no se atrevían a hablar. Pasaron unos meses y comencé a acostumbrarme a la vida en la gran ciudad. Pero cada vez que cerraba los ojos, mi mente volvía al bosque, a ese extraño llamado que Mauricio había descrito y a los susurros que juré también había escuchado. A pesar de la distancia, algo seguía jalándome hacia atrás, como si hubiera dejado una parte de mí atrapada en ese lugar. Un día, sin poder contenerme, decidí regresar. Era algo que necesitaba hacer, incluso si iba en contra del consejo de mis padres. Empaqué mis cosas y regresé a mi ciudad natal, sin decírselo a nadie. Quería ir directamente al bosque, descubrir qué estaba pasando realmente y entender por qué mis padres habían insistido tanto en mantenerme alejado. En el camino me encontré con Almari, quien se sorprendió al verme, pero también tenía una expresión seria, como si supiera el motivo de mi regreso. «Así que has vuelto», dijo sin rodeos. Sus ojos tenían una expresión preocupada y supe que él sentía la misma incomodidad que yo. Mauricio, en cambio, lucía diferente. Estaba aún más tranquilo, más introspectivo, y había una sombra en sus ojos, algo que nunca antes había visto. Fue entonces cuando rompió el silencio y dijo: «Creo que tenemos que volver al bosque». Sin más, partimos esa misma noche, guiados por el misterio que se había establecido entre nosotros. A medida que nos acercábamos al bosque, la oscuridad parecía aún más espesa de lo que recordaba, como si el lugar hubiera sido tragado por una sombra antigua y viviente. A medida que nos acercábamos a ese siniestro árbol, con una abertura en la base, sentí el aire frío y pesado a nuestro alrededor, casi como si estuviéramos cruzando a otro mundo. Mauricio se detuvo frente a la abertura, con el rostro pálido y fijo, como si mirara algo más allá de lo visible. De repente comenzó a murmurar, palabras que no tenían sentido, pero que parecían sacadas de algún rincón profundo de su mente, como si estuviera respondiendo a una llamada. Almari y yo intercambiamos una mirada aterrorizada y finalmente entendí que algo se había apoderado de él en esa primera visita al bosque. La atmósfera circundante se transformó. El viento cesó y el silencio fue tan absoluto que resultaba ensordecedor. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando me di cuenta de que ya no estábamos solos. Había algo allí, algo mirándonos, escondido en la profunda oscuridad de la abertura del árbol. Después de un tiempo en la gran ciudad, cuando finalmente me gradué y conseguí mi primer trabajo, pude cumplir un viejo sueño: comprarme mi propio coche. Esa sensación de libertad era indescriptible. Crecer en un lugar donde incluso tomar el auto de mi padre era tabú solo intensificó este sentimiento. Estaba tan celoso del vehículo que prefería dejarlo estacionado antes que permitirme conducirlo. Así que regresar a la ciudad con mi propio coche fue casi una victoria personal. Al llegar noté las miradas curiosas e impresionadas de los vecinos, pero lo que más me importó fue reunirme con mis amigos y revivir viejos momentos. Llamé a Almari y a Mauricio para dar un paseo, como solíamos hacer, pero había algo diferente en el aire. Almari, que siempre había sido el más reservado de nosotros, reveló una noticia inesperada. Iba a ser padre. La noticia me tomó por sorpresa, pero había un brillo diferente en sus ojos. Estaba viviendo con una chica de la ciudad y parecía feliz, de una manera tranquila y serena que nunca antes había visto. Aún así, convenció a su esposa para que lo dejara salir para encontrarnos nuevamente con Mauricio y conmigo. Sin embargo, cuando llegamos a encontrarnos con Mauricio, noté que había cambiado. Sus ojos, antes llenos de una despreocupación casi infantil, ahora tenían un brillo oscuro, una mirada distante y pesada. Nos recibió con una sonrisa que parecía forzada, y cuando Almari mencionó casualmente el bosque de las sombras, la expresión de Mauricio se transformó. Nos interrumpió, casi desesperado, insistiendo en que volviéramos allí, que aún había algo por descubrir. Almari y yo intercambiamos miradas preocupadas. La última vez que estuvimos en el bosque no terminó bien, y ese lugar todavía me perseguía. Pero la insistencia de Mauricio parecía incontrolable y sentí que si no lo acompañaba, podría terminar yendo solo y de alguna manera eso me parecía aún más peligroso.
Pronto estábamos nuevamente en el camino hacia el bosque. El cielo se oscurecía y las sombras de la noche caían a nuestro alrededor. Cuando llegamos, el ambiente era inquietantemente tranquilo. No había viento ni sonidos de animales, como si el bosque hubiera caído en un silencio absoluto, un vacío que se tragaba cualquier ruido. Caminamos hasta el viejo árbol de la siniestra abertura, y allí estaba, imponente y amenazante, con esa oscuridad palpitante en la base, como esperando nuestra llegada. Mauricio avanzó sin dudarlo, deteniéndose justo delante de la abertura. Se arrodilló y puso la mano en el suelo, como si pudiera sentir algo debajo de la superficie. «¿Todavía están aquí?», murmuró, con un tono serio que me provocó un escalofrío. Almari dio un paso atrás, claramente incómodo, pero Mauricio parecía completamente dominado por una fuerza invisible. De repente, la atmósfera circundante cambió. Sentí que el aire se volvía más denso, casi sólido, como si una presencia se materializara a nuestro alrededor. Un leve susurro resonó, como si el bosque nos estuviera llamando, y luego una sombra se movió a nuestro alrededor, una figura vaga que parecía aparecer de la nada. Almari y yo miramos a nuestro alrededor, buscando una salida, pero la oscuridad parecía envolvernos, atraernos. Mauricio, sin embargo, no mostró miedo. Nos miró con expresión serena, casi satisfecha, como si por fin estuviera donde se suponía que debía estar. «La verdad estuvo aquí todo el tiempo», murmuró, con los ojos fijos en blanco. «Simplemente estaban esperando que regresáramos». Después de esa noche en el bosque, cuando la tensión finalmente disminuyó, decidimos hacer lo que mejor sabíamos: ponernos al día y recordar viejos tiempos. Hacía mucho tiempo que no nos reuníamos así, y el sentimiento de nostalgia era casi reconfortante. Almari sugirió que hiciéramos algo que no habíamos hecho en años: ir a pescar, tal vez incluso cazar como en los viejos tiempos. La idea me hizo sonreír, pero la verdad es que ni siquiera sabía si aún recordaba cómo manejar una caña de pescar. Mauricio, siempre entusiasmado, se entusiasmó con la idea, y por un momento pensé que por fin volveríamos a ser ese trío inseparable de antes, pero los recuerdos de esa noche todavía flotaban sobre nosotros. Algo en la mirada de Mauricio, todavía fija y distante, me preocupaba, como si él no estuviera plenamente presente allí. Entonces, decidimos posponer la pesca y dejamos la idea para la siguiente oportunidad, regresando cada uno a casa con ese extraño silencio acompañándonos. A la mañana siguiente, al salir de casa de mis padres, fui recibido con una escena que me hizo estremecer de ira y sorpresa. Mi coche, que había estado aparcado en la calle, estaba cubierto de profundos arañazos, como si alguien hubiera pasado un objeto punzante por toda la carrocería. Estaba furioso y mi madre, observando mi reacción, sugirió con calma que tal vez la próxima vez debería evitar ir en el auto. Insinuó, en tono sombrío, que podía ser mala vista, que a mucha gente allí no le gustaba ver a uno de nosotros progresar o alcanzar el éxito. «Pero mamá, este auto lo compré con mi esfuerzo. ¿Cómo se supone que voy a dejar de usarlo solo por lo que piensan los demás?», respondí indignado. Para mí no tenía sentido ocultar lo que había logrado y mucho menos someterme al juicio de la gente de allí. Pero luego me miró de forma extraña, casi preocupada, y dijo: «Algunas cosas van más allá de lo que puedes ver, hijo mío. Lo que parece envidia no siempre es solo envidia». Esas palabras permanecieron conmigo todo el día, y no importa cuánto intenté deshacerme de ellas, algo dentro de mí sabía que había algo más en esa frase. Regresé a casa, pero los pensamientos me perseguían y resonaban en mi cabeza. Sentí una inexplicable urgencia por comprender lo que estaba pasando, como si todo a mi alrededor fuera lentamente arrastrado por un velo de sombras. Cuando Mauricio me llamó esa noche, en voz baja y vacilante, sentí un escalofrío. Susurró, como si no quisiera que nadie más lo oyera: «Algo extraño me ha pasado, desde que regresamos al bosque. He estado soñando con ellos, con voces que me llaman, y anoche me pareció ver sombras dentro de mi habitación. Me temblaban las manos mientras sostenía el teléfono y cada una de sus palabras parecía despertar una parte de esa sensación de terror que había experimentado en el bosque. Me están llamando de nuevo», continuó con una convicción aterradora. «Y no creo que pueda resistirme». Intenté con todas mis fuerzas olvidar lo que había pasado, pero las palabras de mi madre seguían resonando en mi mente, resonando como una advertencia.
Parecía que finalmente entendí lo que mis padres querían decirme cuando años atrás insistieron en que abandonara la ciudad, enviándome a la capital. Aún así, me resistía a la idea de dejar que el miedo me dominara. No podía dejar que los malos ojos o la envidia definieran a dónde podía ir o qué debía hacer. Después de aquel incidente con el coche, estuve mucho tiempo sin visitar la ciudad. En el fondo me sentí herida por lo sucedido, como si algo invisible intentara alejarme de todo lo que conocía. La vida en la capital era ajetreada, trabajar en la oficina era exigente, y la verdad es que, aunque pudiera, habría inventado excusas para posponer otro viaje al campo. Sentí que mi ciudad natal albergaba algo oscuro, y ese sentimiento me detenía más que cualquier otra cosa. Fue entonces cuando conocí a Elena. Bueno, en realidad fue una reunión. Nos encontramos en una concurrida esquina de la capital y un detalle me hizo recordar. Era la misma Elena que le gustaba a Almari cuando éramos adolescentes. La vida había seguido su curso para todos nosotros y yo ya había dejado ese recuerdo enterrado en el pasado. Hablamos y pronto descubrí que vivíamos cerca el uno del otro e incluso trabajábamos cerca. Surgió una amistad y poco a poco, sin que yo lo planeara, esta amistad se convirtió en algo más profundo. Elena y yo empezamos a salir y se lo informé a mis padres. Para mi sorpresa, aprobaron sin dudarlo e incluso mostraron cierto entusiasmo. Sentí que finalmente estaba construyendo la vida que siempre quise, sin las ataduras de viejos miedos o supersticiones. Pero aún así, en lo más profundo de mi ser, persistía una sensación de inquietud, como si algo hubiera quedado atrás, un ciclo no cerrado. Un día, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada inesperada. Era Mauricio, y su voz sonaba diferente, con un tono pesado, casi aterrador. «Necesitamos hablar. Hay algo que debes saber», dijo, como si cada palabra le costara un enorme esfuerzo. Acepté reunirme con él esa noche, un poco aprensivo, pero curioso por saber qué necesitaba decirme. Nos reunimos en un bar pequeño y discreto donde él se sentó con expresión inquietante. Tenía los ojos hundidos, como si las noches de insomnio hubieran consumido el brillo de sus ojos. Dudó antes de empezar a hablar y por un momento pensé que iba a darse por vencido. Luego soltó en un susurro: «Todavía están allí. Sé que tú también lo sientes». Confundido, le pregunté de qué estaba hablando, tratando de mantener la calma. Mauricio miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando, y se acercó. «Desde ese día no tengo paz. Sueño con el bosque, con ese árbol. A veces veo cosas moviéndose en la oscuridad de mi habitación. Es como si el bosque hubiera entrado en mi mente». Un escalofrío recorrió mi espalda y una parte de mí quería simplemente salir corriendo. Pero continuó, como si necesitara descargar ese secreto. «No me dejan ir, quieren que regrese, y tal vez que regresemos», dijo con expresión de desesperación. A mis padres les agradaba mucho Helena. Ella tenía una visión de la vida muy similar a la mía, siempre buscando algo más, siempre queriendo ampliar horizontes. Hablamos de la posibilidad de vivir en el extranjero, de explorar el mundo. Mis padres apoyaron esta idea, especialmente mi padre, quien pensaba que Elena era una gran influencia. Se sentía como si finalmente todo estuviera en su lugar. Elena siempre había estado concentrada, desde que era joven. Esto explicó en parte por qué ella nunca quiso salir con Mauricio en ese momento. Estaba decidida. Tenía una visión muy clara del futuro y creía que necesitaba a alguien que compartiera los mismos valores y ambiciones. Sus padres, al igual que los míos, eran estrictos. Le enseñaron que había que elegir con cuidado a los compañeros, alguien que siguiera un camino similar al de ella. Esto siempre tuvo sentido para mí, pero al mismo tiempo me preguntaba si toda esta lógica de relación ideal realmente traía felicidad. Estaba inmerso en esos pensamientos, reflexionando sobre la vida que Helena y yo habíamos construido, cuando Mauricio apareció nuevamente, esta vez sin previo aviso. Estaba pálido, con profundas ojeras y la mirada perdida. Era como si el peso de algo invisible lo aplastara. Apenas podía mantener los ojos fijos, parecía agotado. Algo dentro de mí despertó. Ese encuentro parecía presagiar algo oscuro. Mauricio se acercó y, en un susurro, dijo que necesitaba decirme algo. «Desde que regresamos al bosque, he estado viendo cosas que no puedo explicar», le temblaban las manos. «A veces siento que me están observando, como si una sombra estuviera conmigo todo el tiempo». Me habló de pesadillas, sueños intensos en los que estaba de nuevo en el bosque,
caminando hacia el mismo árbol, con esa abertura oscura en la base. Sintió una presencia allí, como si algo o alguien lo estuviera esperando pacientemente. Y luego dijo algo que me dejó paralizado. Quieren que regrese, y tal vez también te quieran a ti. Sentí un profundo escalofrío recorrer mi columna, pero traté de mantener la calma, diciendo que tal vez era solo estrés, que esas cosas extrañas eran solo el resultado de una mente inquieta. Pero mientras intentaba convencerlo, y tal vez a mí mismo, resonó un ruido distante. Era un sonido bajo y constante, como un murmullo que parecía venir de algún lugar profundo. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna señal de su procedencia, pero el lugar estaba vacío. Mauricio me miró con los ojos muy abiertos y dijo, «Tú también lo escuchaste, ¿no?» No pude responder. Estábamos solos, pero ese sonido, ese murmullo, parecía querer rodearnos. Era como si el bosque mismo estuviera hablando, arrastrándonos hacia algo que esperaba pacientemente en la oscuridad. Después de muchas idas y venidas en la capital, decidí regresar una vez más para visitar a mis padres y reunirme con la vieja pandilla. Pero esta vez llevaba un peso invisible. La relación con Elena era sólida, pero el hecho de que ella fuera el gran amor de Almari todavía me molestaba. Algo dentro de mí dudaba en compartir la noticia, como si una parte de mí temiera su reacción. En el fondo sabía que había evitado esta conversación durante mucho tiempo. Quizás por respeto a lo que sentía, o quizás por miedo a tocar las cicatrices que nos había dejado el pasado. Pero, en mi última visita, cuando conocí a Mauricio, decidí finalmente hablar de mi relación con Elena. Me escuchó en silencio, su rostro serio, pero sus ojos mostraban comprensión. «Así es la vida, ¿verdad?», dijo en tono resignado. «Hoy Almari está con otra persona. Elena fue el gran amor de su vida, sí. Pero, ya sabes, entiendo que las cosas no son tan sencillas. Lo que sucede entre las personas es como si tuviera vida propia. Si os conocéis ahora, tal vez sea el destino». Me sorprendió la madurez de Mauricio, pero todavía había algo extraño en su forma de hablar. Se sentía como si cada palabra fuera forzada, como si hubiera algo más que quería decir, pero no podía. Apartó la mirada por un momento y luego volvió a hablar. Pero ahora su voz era más tranquila, casi un susurro. «De hecho, ya sabes, últimamente he estado pensando mucho en el pasado, en las cosas que dejamos atrás, en esos bosques». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cada vez que alguien mencionaba el bosque, el recuerdo de ese lugar volvía con fuerza. Era como si la atmósfera a nuestro alrededor se hiciera más espesa, como si el bosque todavía tuviera algún tipo de control sobre nosotros, incluso desde la distancia. Mauricio continuó, con la mirada distante. «Veo sombras, en la oscuridad de mi habitación, en el reflejo del espejo. A veces es como si estuviera allí, en el bosque, otra vez, como si nunca se hubiera ido». Su tono era tan oscuro que por un momento pensé que estaba al borde de una crisis nerviosa. Luego soltó una risa corta y forzada y trató de minimizar lo que había dicho, como si todo fuera una gran broma. Pero pude ver en sus ojos que no era solo una broma, y su expresión decía mucho más de lo que podía expresar con palabras. Cuando finalmente nos despedimos, Mauricio me miró y dijo, «Sabes, a veces creo que el bosque nos eligió, que todavía está allí, esperando que regresemos». Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente, como un eco que parecía seguir cada paso que daba mientras caminaba a casa. La imagen del bosque, de aquel árbol de abertura sombría, me atormentaba durante noches enteras. Era como si, ahora que Mauricio había hablado, algo se hubiera activado. Y comencé a preguntarme, ¿tenía razón? ¿Nos llamó el bosque como si hubiera algo incompleto, un secreto que aún debía ser revelado? El vínculo entre nosotros era profundo, más fuerte que cualquier vínculo que tuviera con mi propio hermano. Con el tiempo, Mauricio y Almari se hicieron más que amigos. Eran prácticamente hermanos para mí. No importa lo que necesitaran, siempre estaba dispuesto a ayudar. Mauricio, especialmente, siempre vivió una situación difícil. Me llamaba de vez en cuando, especialmente cuando las cosas estaban difíciles, preocupado por su familia y las facturas. Le presté dinero sin pensarlo 2 veces y nunca le pedí que me lo devolviera, porque sabía que estaba haciendo lo que podía. Una de estas conversaciones quedó grabada en mi mente. Me llamó a altas horas de la noche, cuando iba a ser padre por primera vez. La voz al otro lado de la línea era pesada, llena de preocupaciones. Habló de trabajo inestable y del miedo de no poder mantener a su familia. Lo escuché
y al final de la conversación siempre intenté animarlo a dar un paso adelante, a hacer algo para mejorar su situación. Le sugerí que hiciera un curso técnico, cualquier cosa que pudiera abrir nuevas puertas, pero él dudaba, siempre poniendo como excusa que no tenía dinero o que el tiempo no ayudaba. «Basta, Mauricio», dije en una de esas conversaciones. «Yo te pago el curso, lo que importa es que te conviertas en un profesional en algo. Quiero verte crecer». Pareció dudar, pero al final aceptó mi ayuda. Me sentí aliviado, creyendo que finalmente estaba avanzando en la dirección correcta. Pero algo cambió, sutil y aterrador. Después de mencionar el curso, noté que comenzó a alejarse. Las llamadas se hicieron escasas y cuando hablábamos parecía distante, con un tono melancólico que no reconocía. Cuando le pregunté a Almari sobre esto, dijo que Mauricio había hablado de sueños extraños, visiones que lo molestaban. Almari también estaba preocupado, pero intentó minimizarlo, como si fuera solo una fase por la que atravesaba Mauricio. Unos días después recibí un mensaje suyo. Fue breve, pero la intensidad de las palabras me puso la piel de gallina. «Estoy viendo cosas, me están llamando, necesitamos volver al bosque». No hubo más explicaciones, solo un denso silencio al otro lado de la línea. Ese mensaje siguió resonando en mi mente durante días hasta que no pude soportarlo más. El recuerdo del bosque, ese lugar misterioso, envuelto en sombras y secretos, parecía atraerme hacia atrás, como una fuerza invisible. Algo me dijo que no estaba solo en mi mente, que el bosque era una presencia viva, esperándonos. Hablé con Almari, quien me escuchó con el mismo tono serio de siempre. «Creo que tenemos que regresar», dijo, en un susurro apenas audible. Y a pesar del miedo que crecía en mi interior, acepté. Mauricio siempre estuvo agradecido por cualquier ayuda que le ofreciera, aunque se resistiera a aceptarla. Dijo que algún día devolvería cada centavo. Siempre traté de tranquilizarlo. «Olvídalo, Mauricio. Lo importante es que usted estabilice y mejore su vida. Somos como hermanos». Recuerdo escuchar su respiración agitada al otro lado de la línea, y para mi sorpresa me di cuenta de que estaba llorando. Intentó ocultarlo, pero esa noche sentí que el peso de la vida le estaba pasando factura. Y al mismo tiempo me sentí aún más responsable de él. Mauricio había comenzado a hacer progresos. Consiguió un trabajo ligeramente mejor y, aunque confundido, trató de reorganizarse financieramente. Fue bueno verlo finalmente dar pasos hacia una vida más estable, pero aún así había algo que nunca podía dejar ir por completo. Una incomodidad, una sombra que parecía acompañarlo siempre. Ese año Elena y yo decidimos dar un paso importante en nuestra relación. Llevábamos un tiempo juntos y empezó a surgir la idea de oficializar nuestro compromiso. Planeamos un viaje de regreso a la ciudad para anunciar la noticia a nuestros padres y celebrar con la familia. Pero antes de que pudiera decir algo, sucedió algo extraño. Días antes del viaje recibí una llamada de Mauricio. Su voz era débil, casi temblorosa, y por un momento pensé que estaba borracho. «No sé si podré hacerlo, hombre», murmuró sin explicar de qué estaba hablando. «Creo que están cerca de mí, esperándome». Confundido y alarmado, le pedí que se calmara, pero continuó como en trance. «Siento como si el bosque estuviera aquí, como si me siguieran. No importa dónde vaya, ellos están ahí, esperando». Esas palabras me hicieron sentir un frío intenso, un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. El bosque, el árbol, parecía una historia que nunca terminaba, algo que siempre nos hacía retroceder. Intenté devolverlo a la realidad, sugiriéndole que fuera a ver a alguien y buscar ayuda. Pero él solo se rió, una risa débil y sin vida. «No, no sirve de nada. Sabes de lo que estoy hablando. Nos llaman». Colgué el teléfono con una sensación de inquietud que no podía quitarme de encima. Algo dentro de mí sabía que Mauricio tenía razón. De alguna manera, lo que nos llamó en el bosque continuó persiguiéndonos y no nos dejaría en paz hasta que regresáramos. Llegó el día en que necesitaba hablar con Almari sobre Helena. No podía retrasarlo más. Quedé con él en un café y tan pronto como llegó, lo llamé para tener una conversación más privada. La tensión en el aire era palpable y supe que él sentiría que había algo importante que decir. Tomé un sorbo de café para animarme y comencé. «Almari, tengo algo que decirte y sinceramente no sé cómo reaccionarás. Nada de esto fue planeado, pero necesito ser directo. Elena y yo estamos juntas». Vi que su rostro se endurecía por un momento, pero luego se recompuso, tratando de mantener la calma. «Helena, pronto ella»,
murmuró, casi para sí mismo. Intenté explicarle cómo había sucedido todo, que nuestro acercamiento era natural y que nunca lo habría buscado a propósito. Suspiró y por un momento me miró con los ojos llenos de una melancolía que nunca antes había visto. Hombre, sabes que ella siempre ha sido el gran amor de mi vida, pero si sucedió entre ustedes dos, lo entiendo. Hice una pausa y noté la lucha interna que estaba teniendo, forzando una sonrisa amarga. Sabes, tal vez sea mejor así. Prefiero que esté con alguien en quien confío, alguien que la respete, que alguien que pueda lastimarla. Pero necesito tiempo para aceptar esto. Nos despedimos, pero la atmósfera de esa conversación permaneció conmigo por el resto del día. Había un peso, un silencio profundo, como si las palabras no dichas todavía flotaran entre nosotros. Pensé que era el final del capítulo, que todo se resolvería pronto, pero esa noche recibí un mensaje de Mauricio. Me pidió que nos encontráramos con él en el bosque. Llegué al punto de encuentro poco antes del anochecer, con una sensación de inquietud que no hacía más que crecer. Vi a Mauricio esperándome en la entrada del bosque, con el rostro escondido entre las sombras de los árboles, y lo vi saludarme con la mano. Algo en sus ojos parecía diferente, como si estuviera al borde de un secreto que finalmente había decidido compartir. No dijo una palabra, solo me hizo un gesto para que lo siguiera. Caminamos en silencio. La oscuridad crecía a nuestro alrededor a medida que nos adentrábamos en el bosque. La sensación de que estábamos siendo observados era casi abrumadora, y cada sombra parecía más espesa, como si el bosque mismo tuviera una presencia viva, esperando el momento adecuado para revelarse. Finalmente llegamos a ese viejo árbol con la abertura en la base. Mauricio se agachó cerca de ella, con una expresión extraña, casi reverente, como si estuviera frente a algo sagrado o maldito. «Aquí», murmuró, «es donde todo comienza y termina. Sé que tú también lo sientes, que todavía están aquí, esperando». Permanecí en silencio, mi mente dando vueltas con 1000 pensamientos, y antes de que pudiera responder, una brisa helada pasó a nuestro lado y por un segundo escuché un leve susurro que venía del interior del árbol. Era como si el bosque nos estuviera llamando, exigiendo que completáramos algo que habíamos dejado atrás. La reacción de Almari fue mucho más tranquila de lo que esperaba. Incluso bromeó diciendo que tal vez nunca podría vernos a Helena y a mí juntos, que tal vez sería mejor evitar nuestra casa para no alimentar viejas heridas. Intenté tranquilizarlo diciéndole que merecía a alguien que realmente compartiera sus sueños y que era mejor así. Él se rió un poco amargamente, pero estuvo de acuerdo. Para mi sorpresa, ese asunto terminó ahí, sin resentimiento visible, como si la amistad entre nosotros fuera lo suficientemente fuerte como para superar hasta el pasado más delicado. Poco después, Helena y yo planeamos el viaje para visitar a nuestros padres y anunciar nuestro compromiso. Ninguna de las familias conocía todavía la profundidad de nuestra relación y estábamos dispuestos a formalizar las cosas de una vez por todas. Helena parecía emocionada y yo también sentí que era el momento adecuado. Estábamos construyendo algo sólido, algo que aportaba cierto alivio en medio de la intensidad que exigía la vida en la capital. El día que llegamos a la ciudad, fui tras Almari y Mauricio para compartirles la noticia y revivir la rutina de los reencuentros. Pero no encontré ninguno de los dos. Mauricio estaba trabajando un turno extra y Almari, al parecer, estaba realizando alguna tarea fuera de la ciudad. Pensé que era cosa del destino, que tal vez sería mejor dejarlo para encontrarlos tranquilamente en los próximos días. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en casa de mis padres, escuché el sonido de pasos en el porche. Era Mauricio, con expresión cansada y mirada profunda, como si algo le molestara. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos. La forma en que dijo estas palabras fue casi sombría, y supe de inmediato que no se trataba de una visita casual. Dimos un paseo por el patio, lejos de oídos curiosos. Después de unos minutos de silencio, Mauricio me miró con una intensidad que nunca antes había visto. «Desde que regresé al bosque contigo la última vez, algo ha cambiado en mí. Algo se despertó». Habló en un susurro, casi como si temiera que el bosque mismo estuviera escuchando. «Siento que me están siguiendo. A veces por la noche veo sombras moviéndose por mi casa, oigo susurros que vienen de las paredes». Un escalofrío recorrió mi espalda. Mauricio me decía que el bosque o algo que habitaba ese lugar lo perseguía, aunque fuera a distancia.
El miedo en su rostro era evidente, y la verdad es que una parte de mí también sentía esa presencia, un peso invisible que en realidad nunca había desaparecido. «Tenemos que volver a eso, tenemos que poner fin a esto», dijo, con la voz casi ahogada por el miedo y la urgencia. Por mucho que cada fibra de mi cuerpo gritara para negarme, para no volver a poner un pie en ese lugar, sabía que tenía razón. Algo había quedado atrás, algo que había que afrontar. Después de mucho tiempo sin vernos, fue bueno reencontrarnos con Mauricio y entablar esas conversaciones de siempre, como si no hubiera pasado el tiempo. Entre risas y recuerdos sugirió: «Vamos a pescar más tarde, ¿qué tal? Solo nosotros dos, que Almari no podrá». Dudé por un momento. Ir a pescar de noche me trajo algunos recuerdos extraños, pero al final acepté. Pasamos por la casa de Almari para ver si cambiaba de opinión, pero no estaba en casa. Mauricio me explicó que había empezado un nuevo trabajo como cuidador en una finca cercana y que su agenda era complicada. «Qué pena», respondí, sintiendo una punzada de decepción. Lo último que quería era que en esta reunión fuéramos solo Mauricio y yo. Pero como todo estaba listo, decidí seguir adelante con el plan. Preparado solo con la caña de pescar y un cuchillo, agarré mi equipo y salimos. El viaje a nuestro lugar favorito tomó algo de tiempo, suficiente para retomar la conversación, pero también para dejar espacio a ese silencio incómodo que a veces aparecía entre nosotros. El cielo se oscurecía lentamente y el entorno parecía transformarse. Las sombras de los árboles crecían y bailaban a medida que el crepúsculo se hacía más profundo. Llegamos a una parte aislada del río, rodeada de un denso bosque, donde apenas penetraba la luz. La vegetación formaba una especie de barrera que, en ese momento, parecía más bien un túnel que nos llevaba a otro mundo. Mauricio caminaba al frente, con la mirada fija y seria, como si hubiera algo específico que buscara allí. Sentí una extraña tensión en el aire, algo que no podía explicar. Después de que nos acomodamos, el silencio reinó entre nosotros. El sonido del agua corriendo era el único ruido en ese lugar, hasta que Mauricio, después de un largo tiempo en silencio, rompió la calma. «Sabes, desde esa última vez en el bosque, siento que nunca salimos de allí». Lo miré fijamente, mi corazón latía más rápido, pero él continuó, su voz casi temblaba. «Es como si una parte de nosotros todavía estuviera ahí, atrapada en ese árbol, o peor aún, atrapada en algo que hemos despertado». Su mano agarró con fuerza la caña de pescar, sus nudillos estaban blancos y evitó mirarme. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero traté de alejar esos pensamientos, convenciéndome de que era solo el efecto de la noche avanzando y mi imaginación jugando una mala pasada. Sin embargo, no podía ignorar el hecho de que ese lugar y ese momento hacían que todo pareciera más siniestro, como si las sombras que nos rodeaban estuvieran de alguna manera vivas y atentas. Fue entonces cuando escuché un ruido proveniente del bosque detrás de nosotros, un sonido bajo, casi imperceptible, como un susurro mezclado con el viento. Miré a Mauricio, que ya estaba tenso, con la mirada fija en el punto de donde parecía venir el sonido. La sensación de ser observado era abrumadora, y cada segundo que pasaba aumentaba mi certeza de que tal vez no estábamos solos allí. Nuestro lugar de pesca era un pequeño claro en la orilla del río, donde el agua serpenteaba a través del bosque antes de desaparecer en una maraña de árboles más densos. Allí nunca había sucedido nada inusual. Era un lugar tranquilo, alejado de la ciudad y de cualquier rastro de civilización. Recuerdo haber pensado que allí, al menos, estábamos libres de cualquier interferencia del mundo exterior. Sin embargo, esa noche se sintió diferente. Mientras tirábamos las líneas al agua, Mauricio empezó a hablar de la vida, a preguntarme sobre mi relación con Elena, mis planes para el futuro, y yo le compartía mis sueños y expectativas. La conversación fluyó bien, aportando una luminosidad que casi me hizo olvidar las sombras que nos rodeaban. Pero de repente, una extraña quietud se apoderó del lugar. El sonido de la corriente, el susurro de las hojas, todo pareció desaparecer al mismo tiempo, como si el bosque hubiera contenido la respiración. Le comenté a Mauricio: «Hombre, ¿notaste que hay un silencio extraño?». Miró a su alrededor y una expresión de malestar apareció en su rostro. No me había dado cuenta, pero ahora que lo has dicho, realmente parece que estás demasiado callado. Ese denso silencio empezó a inquietarme, como si algo estuviera escondido esperando revelarse.
Incluso los peces parecían haber desaparecido, ni un solo tirón del sedal, ni señales de vida en el agua. Era como si el río también estuviera atento, sintiendo lo mismo que nosotros. Entonces olí un olor extraño en el aire, algo que no pertenecía al olor natural del bosque y del agua. Era un olor húmedo y metálico, casi como hierro mezclado con tierra mojada. Fruncí el ceño y miré a Mauricio, quien parecía sentir lo mismo, entrecerrando los ojos mientras intentaba identificar la fuente de ese olor. Fue entonces cuando un sonido suave, casi un susurro, llegó desde la dirección del bosque. No era el sonido de una hoja o un animal, era algo más profundo, un murmullo ahogado, como si viniera de algún lugar lejano. ¿Escuchaste eso?, pregunté. Mi corazón se aceleró. Saludó lentamente, sin apartar la vista del borde del bosque. Y luego el sonido se hizo más fuerte, llegando en ondas bajas, como si el propio bosque se estuviera acercando a nosotros. Cada segundo hacía que el ruido fuera más claro, más amenazador. Estábamos paralizados y mi mente nos gritaba que nos alejáramos, pero no podíamos movernos. Era como si el bosque nos estuviera observando, estudiando cada uno de nuestros movimientos, y una cosa quedó clara: no estábamos solos allí. Insistí. Mauricio, estás escuchando esto, ¿no? Soltó una risa nerviosa, tratando de mantener la calma. Hombre, estás tan impresionado. Desde que te mudaste a la gran ciudad, te has vuelto un poco blando, ¿eh? Intentó bromear, pero supe que él también sentía la extrañeza de ese silencio. Quería creer que era solo mi imaginación, que la falta de costumbre me hacía ver cosas donde no había nada. Pero cuando volví a mirar el bosque, un escalofrío recorrió mi espalda. En medio de la oscuridad, algo pareció moverse. Vi el brillo de 2 ojos asomándose desde el interior del bosque, como si algo o alguien nos estuviera mirando. Los ojos brillaban intensamente y parecían moverse lentamente, con pasos casi silenciosos pero calculados acercándose a nosotros. Me puse de pie, con la piel de gallina por todo el cuerpo, tratando de procesar lo que vi. Mauricio, hay algo ahí, en medio del monte, susurré, sin quitar la vista de esa figura. Se detuvo y entrecerró los ojos hacia donde yo estaba señalando. Ah, debe ser solo algún animal, un carpincho, un armadillo. No lo sé, animal salvaje, ¿verdad? Pero cuando miró más de cerca, su expresión cambió. Hombre, realmente hay algo ahí. Agarró una rama gruesa que estaba a nuestro lado y saqué el machete que siempre llevábamos por precaución ante cualquier animal salvaje. Algo dentro de mí gritó para correr, para salir de ese lugar lo más rápido posible. Pero el morbo nos empujó hacia adelante, para descubrir qué era esa figura sombría. Paso a paso nos acercamos y a medida que avanzábamos, el brillo de los ojos desaparecía en la oscuridad. Sin embargo, el silencio a su alrededor se volvió más denso, como si el mismo aire estuviera siendo absorbido por esa presencia invisible. Las sombras de los árboles parecieron alargarse, crecer y curvarse, cerrando el camino de regreso. El sonido de pasos lentos y secos resonó una vez más, y cada chasquido de una rama en el suelo hacía que mi corazón latiera más rápido. Cuando nos acercamos lo suficiente, notamos una forma oscura en el suelo que no pudimos definir del todo. Mauricio me miró y pude ver el pánico en sus ojos, reflejando lo que yo sentía. Y entonces, antes de que pudiéramos reaccionar, escuchamos un susurro ronco y prolongado que parecía venir de todas partes, como si el bosque mismo nos hablara. A medida que nos acercábamos, algo emergió de las sombras del arbusto, una figura arrastrándose, lanzando gruñidos bajos e irregulares, como si estuviera en agonía o furia contenida. Sus ojos brillaron con una intensidad aterradora. Sentí que mi corazón se aceleraba y sin pensarlo susurré: «Mauricio, vámonos de aquí, ya». Me di vuelta para correr, pero en el momento en que di el primer paso, sentí un fuerte golpe en la nuca. Todo giró y antes de que pudiera entender lo que había sucedido, ya estaba en el suelo. Mis ojos parpadearon, tratando de concentrarme mientras el dolor irradiaba a través de mi cabeza. Esa criatura, fuera lo que fuese, se abalanzó sobre mí con la cara cerca y sentí su aliento caliente y podrido contra mi piel. Presa del pánico, grité: «Mauricio, me ayuda». Pero cuando lo miré, noté algo que me horrorizó aún más. Estaba quieto, mirándome, pero con una sonrisa torcida, casi sádica, formándose en su rostro. Era como si se estuviera divirtiendo. «¿Ayúdame?», murmuró en tono burlón. «¿De verdad crees que voy a ayudarte?». Su voz era fría, llena de un resentimiento que no reconocí. «Sabes, toda tu vida me dijiste que tenías una vida mejor, quien logró todo mientras yo me quedé atrás.
Ahora quizás entiendas lo que es ser arrastrado al fondo. Aturdido por el dolor y la sorpresa, intenté levantarme, pero las fuerzas me fallaban. La figura encima de mí clavó sus afiladas garras en mi pierna y comenzó a arrastrarme de regreso al bosque. Sentí las hojas húmedas debajo de mi cuerpo y traté de agarrarme al suelo, pero el animal era demasiado fuerte. Mientras me arrastraban, volví a mirar a Mauricio, esperando que despertara de ese trance y viniera a ayudarme. Pero él se limitó a mirar de brazos cruzados con esa sonrisa macabra. ¿Por qué? Logré tartamudear entre el terror y el dolor. Se encogió de hombros y su expresión era dura. Porque merecías saber lo que es quedarse atrás. Ahora ve, enfréntate a lo que te espera en la oscuridad. Tal vez, finalmente, lo entiendas. Mientras la criatura me arrastraba hacia la oscuridad cada vez más espesa del bosque, sentí que la desesperación se mezclaba con un profundo dolor por la traición. El que yo consideraba un hermano me había atraído a esta trampa, y ahora estaba a merced de algo que no entendía, algo que parecía pertenecer al mismísimo infierno. ¿Por qué haces esto, Mauricio? Logré gritar, mi voz temblaba, mezclando miedo y confusión. Se acercó con ojos fríos y calculadores, como si finalmente revelara una verdad largamente guardada. Sabes, tú y esa mierda de Almari nunca entendieron nada. Siempre mirando hacia abajo, pensando que estaban ayudando, pero era solo para restregarnos en la cara cuanto más tenías, siempre más. El odio en su voz era claro, crudo y de alguna manera incluso más aterrador que la criatura que me arrastraba hacia el bosque. Intenté discutir, recordándole que siempre lo ayudé, que nunca quise menospreciarlo. Mauricio, nunca hice nada contra ti, siempre te traté como a un hermano, incluso compartí lo mejor que tenía, todo lo que pude. La criatura continuó arrastrándome, pero yo me aferré a las raíces y hojas del suelo, tratando de resistir. Se rió amargamente, sin humor alguno, como burlándose de mi dolor. ¿Ayuda? ¿Para compartir? ¿Es eso lo que llamas desaire? Porque sabía muy bien lo que había detrás de cada gesto, de cada favor, siempre poniéndose por encima de mí, a Mauri, con sus mejores juguetes, su coche, su ayuda. Me irritó más de lo que puedas imaginar. No podía creer lo que estaba escuchando. La criatura continuó tirando de mí y entre cada tirón traté de explicarme, mientras la desesperación se apoderaba de mí. Mauricio, solo quería lo mejor para ti y para él. Nunca supe que te molestaba así. Mi cuerpo empezó a perder fuerza. El peso de las garras de la criatura parecía duplicarse y el miedo ahora se mezclaba con una profunda tristeza, una desilusión abrumadora. Dio un paso atrás. Las sombras se tragaron su silueta mientras continuaba. Elena, ni siquiera lo sabías, ¿verdad? Ella era mi sueño mucho antes de que aparecieras tú. Intenté con todas mis fuerzas llamar su atención, pero no. Ella solo te vio a ti, el doctorito lleno de planes. Se rió de nuevo, un sonido áspero mientras la criatura aceleraba el paso, arrastrándome hacia lo más profundo del bosque. El sabor amargo de la traición mezclado con un miedo paralizante. Mi grito salió tembloroso, marcado por el dolor y la conmoción. Nunca supe eso, Mauricio. Si lo hubiera sabido, lo habría respetado. Tú no tenías que hacer eso. Y en ese momento, mientras se alejaba con una mirada fría y cruel, me di cuenta de que nunca tuvo la intención de dejarme ir. Mauricio se inclinó, acercó su rostro al mío y sus ojos brillaron con una mezcla de odio y oscura satisfacción. ¿Sabes lo que duele? Ella siempre hablaba de ti, siempre de ti. El buen chico, el que todos querían. ¿Y nosotros, a Mauri y yo, no éramos más que sombras? ¿Crees que fue mi hermano? Idiota. Nunca fui tu amigo. Eras justo el tipo que quería destruir. Mi voz salió temblorosa, casi sin fuerza. Mauricio, al menos ten la decencia de dejar mi cuerpo para que mis padres puedan enterrarlo. Dame esa dignidad. Él simplemente se rió y el sonido pareció fusionarse con el murmullo del bosque, mientras la criatura me arrastraba hacia las sombras. A cada paso que me arrastraban, el miedo daba paso a una tristeza abrumadora. ¿Cómo pudo Mauricio, alguien a quien consideraba un hermano, volverse así contra mí? ¿En qué momento todo se desmoronó tan completamente? Mientras caminaba a mi lado con los ojos en blanco, me di cuenta de que cualquier apelación sería inútil. La persona en la que se había convertido estaba irreconocible. Mi mente intentó encontrar una razón, una lógica para aquel horror, pero lo único que sentí fue un dolor profundo y una sensación de vacío, como si me arrancaran el alma de allí, junto con mi cuerpo. La criatura finalmente me arrastró hasta un claro. Mauricio se detuvo,
Miró a su alrededor y cogió un pesado trozo de madera. «Está aquí. Te golpearé hasta que no quede nada». Levantó el garrote, sus ojos brillaban con perversa satisfacción, y me di cuenta de que la pesadilla que se desarrollaba allí era solo el final de un dolor que alimentaba en silencio. Cerré los ojos, esperando el golpe, tratando de borrar el rostro de alguien en una vez había llamado amigo, hermano. Cerré los ojos, aceptando que este era mi fin. Mauricio levantó su garrote, con el rostro lleno de odio, y la criatura a su lado gruñó, como si estuviera lista para devorar lo que quedaba de mí. Sentí que cada segundo se prolongaba, esperando el golpe final. Justo cuando empezaba a bajar el garrote, escuché un sonido que cortó el aire. Disparos. Disparos secos e intensos que resonaron en el bosque. Mauricio se giró repentinamente, aturdido, y la criatura dejó escapar un grito ronco, como si hubiera sido golpeada. En un instante, se dio vuelta y corrió hacia el bosque, desapareciendo en la oscuridad. El siguiente sonido que escuché fue el de un cuerpo cayendo. Abrí los ojos, todavía temblando, y vi a Almari, seguido por su padre, ambos con expresiones de pura sorpresa y determinación. Almari corrió hacia mí con los ojos muy abiertos. «¿Estás bien, amigo? ¿Estás bien?» Me sacudió ligeramente, como para devolverme a la realidad, pero todo a mi alrededor todavía parecía borroso. Estaba en shock, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. «Vamos a sacarte de aquí. No digas nada. Solo ven conmigo», susurró. Con la ayuda del padre de Almari, que llevaba una escopeta y vigilaba atentamente, me levantaron, mientras apenas podía apoyar peso en mi pierna herida. Cada paso fue una lucha contra el dolor, pero la adrenalina me mantuvo adelante. El sonido de más disparos resonó en el bosque y por un momento creí ver a Mauricio huir en dirección opuesta. Pero mi visión estaba demasiado borrosa para estar seguro. Mientras Almari y su padre me arrastraban por el bosque, escuché a su padre murmurar para sí: «Esa herida es grave. Tenemos que llevarlo con su abuela». Su voz era firme, pero había tensión en el aire, la sensación de que el peligro aún no había pasado. Simplemente me dejé llevar, con el cuerpo y la mente agotados, mientras Almari y su padre me sacaban de allí. Las lágrimas corrieron por mi rostro, no solo por el dolor físico, sino por el dolor de una traición que nunca imaginé enfrentar. Almari y su padre me llevaron a la casa de su abuela, una mujer de oración conocida por sus remedios caseros y sus bendiciones que habían ayudado a la gente de la región durante décadas. Cuando llegamos, ella no hizo ninguna pregunta. Sin dudarlo, encontró una cacerola con agua hirviendo y comenzó a preparar una mezcla de hierbas de olor fuerte y penetrante. Colocó la cataplasma improvisada en mi tobillo herido, limpiando la sangre y murmurando palabras en voz baja que no pude entender. Estaba exhausto y el calor de la mezcla pareció apoderarse de todo mi cuerpo y me sumió en un sueño profundo. Me desmayé allí mismo y cuando recuperé la conciencia sentí la presencia de mis padres a mi lado. Estaban angustiados, me tomaban las manos y me miraban como si buscaran respuestas que yo no sabía si quería darles. Solo sentí un dolor profundo en el pecho, una tristeza que iba más allá del dolor físico, una decepción tan grande que me dejó sin palabras. Era difícil procesar que alguien en quien confiaba tanto pudiera ser capaz de cometer una traición tan cruel. Después de unos días, cuando podía levantarme y moverme con dificultad, mis padres comenzaron a hacer planes para mi recuperación e incluso consideraron mudarme definitivamente lejos de allí. La experiencia había dejado profundas huellas no solo en mi cuerpo, sino en el alma de toda la familia. El propio Almari, con expresión abatida, vino a verme tan pronto como descubrió que estaba un poco mejor. Entró a la habitación con una mirada de culpa y tristeza. «Hombre, lo siento mucho. Si lo hubiera sabido, habría hecho algo antes. Nunca imaginé que Mauricio sería capaz de algo así, no con nosotros». El dolor en su voz era sincero y supe que él también estaba desgarrado. Iba camino a tu casa esa noche, solo para hacer una visita, y vi a Mauricio salir del bosque con una expresión extraña. Fue entonces cuando sentí que algo andaba mal y corrí hacia el bosque. Lo que describió parecía una pesadilla viviente, pero era la realidad. Suspiré y pregunté, todavía sin entenderlo todo: «¿Pero cómo supiste que estaba allí, a solas con él?» Almari bajó la cabeza, como si hubiera sido golpeado por un peso que aún llevaba. En realidad, él era a quien estaba buscando. Había oído algunas historias en el pueblo, rumores sobre lo diferente que era y su comportamiento oscuro.
Cuando vi la forma en que me miró esa noche, supe que estabas en peligro. Esas palabras seguían resonando en mi mente. Mauricio, mi amigo de la infancia, con quien compartía secretos y sueños, lo había planeado todo y solo pensarlo me ponía la piel de gallina. Esa noche, cuando me encontré solo en la habitación, me di cuenta de que mi cuerpo había sido salvado, pero mi alma aún llevaba las marcas de una amistad destruida. Almari se sentó a mi lado, con los ojos todavía llenos de preocupación, y comenzó a contarme cómo había llegado a mí esa noche. Mi abuela estaba dormitando en la mecedora, cuando de repente se despertó sobresaltada. Me miró y me dijo con una seriedad que nunca antes había visto: «Ve a encontrarte con tu amigo. Está en gran peligro y te necesita». No lo entendí, pero ella insistió. Me dijo dónde estabas y le pidió a mi padre que fuera con él. ¿Si no fuera por ella? Suspiró, tratando de contener su emoción. Lo peor podría haber pasado. Esas palabras me golpearon como una revelación. No podía imaginar lo que me pasaría sin esa advertencia inesperada. «Hombre, ni siquiera sé cómo agradecerte», susurré con la voz quebrada por la emoción y la gratitud. Almari asintió, pero sus ojos reflejaban la misma decepción y dolor que yo sentía. Nunca pensé que Mauricio, nuestro amigo, sería capaz de algo así. Obtuvo el fin que merecía, pero no sin dejarnos cicatrices. Después de ese día, mis padres decidieron que era hora de dejar ese lugar, llevarse a la familia y empezar de nuevo. Y extendieron una invitación a la familia de Almari, sugiriéndoles que también consideraran venir con nosotros a la capital. El padre de Almari dudó, pero al final se negó. «Si esa cosa regresa, encontrará lo que se merece», dijo con la mirada fija. Pero Almari, después de pensarlo mucho, aceptó mi propuesta. Sintió que una parte de él también estaba marcada por todo lo que pasamos allí y quería un nuevo comienzo. Cuando nos mudamos, mis padres ayudaron a encontrar un lugar para Almari. También le conseguí un trabajo y poco a poco empezamos a reconstruir nuestras vidas lejos del oscuro pasado. El recuerdo de aquella noche en el bosque nunca se desvaneció, pero aprendí a dejar atrás el dolor de una amistad traicionada. Almari empezó a estudiar y, como prometió, pagué su curso. No estudió mucho, pero sabía que esta era su oportunidad de construir algo nuevo. Y de alguna manera, nuestra amistad se hizo aún más fuerte, nacida no solo del compañerismo, sino de la supervivencia, la confianza y el renacimiento. Cada noche, mientras se hacía el silencio, me encontraba pensando en la traición de Mauricio y en la extraña advertencia de la abuela de Almari. Era como si algo o alguien allá en el bosque todavía nos observara desde lejos, como una sombra silenciosa que nunca desaparece del todo. Con el tiempo, Almari demostró ser no solo un amigo fiel, sino también un gran socio para el negocio que mi padre le montó. A pesar de no estudiar mucho, siempre tuvo un talento natural para el comercio. El pequeño comercio de frutas y animales rápidamente empezó a prosperar, gracias a su dedicación y honestidad. Almari tenía una manera de tratar con la gente, una franqueza que se ganaba la confianza de todos. Era como si, de alguna manera, estuviera exorcizando los fantasmas del pasado mientras construía una nueva vida junto a nosotros. Unos años más tarde me casé con Elena y nuestra vida tomó el rumbo que siempre imaginé, rodeada de logros y planes de futuro. Almari estuvo ahí, a nuestro lado, como siempre. Pero incluso con la felicidad que construimos, lo que pasó esa noche en el bosque nunca desapareció por completo. Era una sombra que nos seguía, silenciosa pero siempre presente, recordándonos la fragilidad de las amistades y los peligros que puede traer la envidia. En esa amarga experiencia aprendí que, por mucho que creamos conocer a alguien, es imposible predecir lo que pueden hacer el resentimiento y la envidia. Mauricio, el amigo que yo consideraba como un hermano, se había convertido en mi mayor pesadilla. Nunca imaginé que mi dedicación a los estudios y el progreso que honestamente buscaba pudieran despertar tanta codicia y odio en alguien tan cercano. A veces, cuando la noche es especialmente tranquila, siento una presencia como aquella noche en el bosque, y el recuerdo regresa con fuerza. No sé si fue la oscuridad en el corazón de Mauricio la que nos atormentaba, o si algo en ese bosque realmente absorbió las sombras de las almas que allí se perdieron. Lo único que sé es que esa experiencia me enseñó que el mayor peligro no proviene de criaturas legendarias, sino de la propia naturaleza humana.